A mí me golpeó mucho. Sí. Yo fui alguien que fue muy golpeada. Y incluso con alambres de cobre. Mi papá era alguien que te agredía a combo, a cabezazo. Yo fui golpeada hasta mi quinto hijo. Yo viví con él hasta mi quinto hijo. Hola a todos, ¿cómo están? Una tremenda bendición volver a estar con ustedes. Hoy día tengo otra invitada. Bueno, estoy muy contento, primero que nada. El primer programa estaba viendo, ya lleva más de 5.000 reproducciones, así que es una bendición que más de 5.000 personas estén siendo bendecidas con testimonios de cambio que hace nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tengo una tremenda invitada, pero antes de presentarla quiero dejarles con ustedes la siguiente palabra que es para incrementar nuestra fe y es a propósito hablando de ella misma. Está en Hebreos 11, versículo 6 y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que yo quiero invitarlo a que usted pueda ver este programa con mucha fe, porque en la fe hay milagros, en la fe hay transformación, en la fe hay cambios. Cuando creemos lo que Dios dice en su palabra, entonces esa palabra se hace real para nosotros. Quiero hoy día bendecir, está con nosotros a la que con mucho cariño le decimos tía Poppy, pero su nombre verdadero es Orfilia Soto. ¿Cómo está, tía? Bien, gracias. ¿Contenta de estar aquí? Sí, contenta, un poco nerviosa, pero Un bien. poco nerviosa. Pero bueno, Dios va a hacer algo tremendo. El testimonio de la tía es un testimonio tremendo, de verdad. La temporada pasada, el otro programa que yo hice, quería tenerla con nosotros, pero en esa instancia no se dio, pero hoy día sí que está con nosotros. Este es un tremendo testimonio que va a bendecir a todo el que lo va a escuchar. Tía, ¿cómo era su vida antes de conocer a Dios? Bueno, mi vida era un poco desordenada. Ya, Desordenada, porque uno al final en el mundo es desordenado. ujú, Yo era católica, ya, me había bautizado, ya con casi con el, no, claro, con el número 8 de mi hijo, con el Claudio. ya. Y me bauticé embarazada de Claudito. Ah, ya, Fue en abril, fue el 3 de abril. ya. Y yo después de eso, bueno, mi vida era con 8 hijos. 8 hijos, ¿escucharon bien? 8 hijos. Y algunos están complicados con uno. Con 8 hijos, una familia grande, numerosa, y bueno, y una vida bien desordenada, porque uno cree que está bien, pero no está bien, po. Claro, Porque claro, yo tenía un carácter muy, bueno, mi carácter fuerte, era claro. muy grosera, Ya. no, no tenía mucho, pero siempre reclamaba por todo, y si alguien se me decía algo, yo me iba a los combos, Ah, ya. era bien Chuas. peleadora. Ya, no era para tener la enemiga. No, era como dice, uno defiende su territorio nomás. Claro, claro. No O me sea, metía con nadie, pero si se metían conmigo, encontraban. si alguien tocaba a su familia, Tocaban. que arrancara. Sí. No, Ya, sí, era bien, de un carácter bien fuerte, bien peleadora. Fui, sí, sí. sí. Y lo más fome es que era muy grosera, pues. Ya, claro, Y yo creía que estaba bien, pues para mí claro. era todo normal lo que uno vivía, po. Porque Claro, desde cabra chica uno la crían así, pues, sí, grosera. claro, Y al final después uno igual cría a los hijos igual, pues igual los trata con un garabato, creyendo que todo es normal, po. claro, exacto. Pero Normalizamos eso. normalizamos eso. Sí, Y aún siendo católica, porque yo siendo católica, mi vida iba a misa, mis catequesis y todas las cosas que uno hace, pues, pero no había pero ningún no cambio. habían cambios en mi vida, pues, nunca Claro. yo encontré cambios. Claro. O sea, iba el domingo, se Uno como, sentía un rato bien claro, y después de vuelta a la misma a la rutina. misma rutina. Tía, y su infancia, habló un poquito de su infancia. ¿Cómo fue su Bueno, infancia? mi infancia fue dura, Difícil. sí, difícil, porque mi papá era alcohólico, aunque ellos no reconocen que son alcohólicos, pero era alcohólico. Mi Claro. papá era un hombre muy mañoso, muy rudo. Mi mamá era una mamá muy pasiva. Mm, Entonces mi papá tenía, bueno, los golpes, a mí me golpeó mucho. sí. Fui una hija muy golpeada, rebelde. Ya, Igual fui muy rebelde. Bueno, a través de mi rebeldía mi papá me lo golpeaba. claro. Trabajamos de muy cabra chica y
Y cuando se portaba mal, él No, a mí me era golpeó, duro. a mí me golpeó mucho. Yo Sí. fui alguien que fue muy golpeada. Y entonces con alambres de cobre. Uh, Mi papá era alguien que te agredía a combo, a cabezazo. Yo fui golpeada hasta mi quinto hijo. Y yo viví con él hasta mi quinto hijo. ¿Y qué edad tenía ella? Ya tendría que haber tenido, a ver, ya ni me acuerdo la edad que tenía, Ya no pero sé. tenía mi quinto, estaba embarazada de mi quinto hijo. Ya, Y yo todavía vivía con mi papá, en su casa. ya. Pero siempre fui agredida hasta embarazada. Claro, y no le quedaba de otra que No, por aguantar quedarme, nomás. aguantarme, quedarme callada muchas veces. Y quizá usted veía en su mamá, usted dijo que su mamá era muy pasiva, Sí, entonces igual en cierta manera uno copia los ejemplos de los padres, o sea, usted lo veía como algo normal, o sea, si su mamá no hacía nada, usted decía, bueno, esto es la vida, sí, quizás, y habrá que soportar. Claro, sí. le Al pasó final uno sigue soportando lo que su mamá soporta, po. claro, claro. Wow. Pero bueno, fue una vida difícil. Mi papá después fallece y después uno tiene que seguir luchando. Yo me quedé con mis 5 hijos. Solita. Claro, mi papá falleció, yo me quedé con 5 hijos. Ya, Porque al final era mi papá, igual era mi apoyo. claro, A pesar de todo, era tu apoyo. claro, Te tenía en la casa, yo era mamá soltera. claro. Bueno, ya a través de que yo tenía bebé, no le agradaba mucho y se enojaba y de repente curado, pero siempre era curado, de la agredía era curado. Ah, ya, No ya. era saniguano, sino que curado reaccionaba de mala forma. Wow. Era como que le entraba a los chuquis. Sí, sí, bueno, qué terrible, o sea, soportó harto y no le quedaba de otra porque, como decía usted, su papá era su apoyo, Sí, entonces no tenía dónde irse tampoco, no, entonces, qué tremendo, o sea, su infancia, no podríamos decir, de repente algunos recordamos la infancia como lo más lindo que hemos tenido en la vida, pero para usted no fue así, los golpes tío empezaron desde temprana edad más o sí. menos, ¿sí? ¿Qué edad tenía cuando...? Es que yo de temprana edad fui desordenada, yo era callejera, me gustaba salir. Ya, Entonces fui carretera de cabra. claro. Entonces yo creo que eso igual al papá a uno le molesta, po. Usted sabía que llegando a la Sí, casa pues le salía iba... escondida, no llegaba a la casa. Claro, Entonces mi papá, después cuando ya me encontraba, me pegaba. claro. A veces lo estaba esperando para golpearlo. Sí, chuta. Qué difícil. Pero aún así yo seguía siendo rebelde, pues no me Sí, pues, importaban sus golpes. claro. Claro, a usted le gustaba carretear. Claro, me gustaba pasarlo bien y después aguantar los palos. Claro, Pero uno lo veía normal, pues es como una vida, como no sé, pues, uno la veía como todo normal. claro. ¿Creía usted que trataba de llenar algo en los carretes de alguna manera? Claro, Sí, claro, no, me imagino. Voy a sacar esto de acá. Eso es lo que nos pasa a casi todos nosotros que intentamos, como que estamos tratando de llenar algo con los carretes, con las drogas, con el alcohol. No sé si consumió alguna de esas cosas. no, nunca fui drogadicta, gracias a Dios, no Ya, alcancé a conocer. Sí lo probé, pero no me gustó, ya, no fue de mi agrado. ya, Sí, el alcohol lo probé, sí me gustaba, pero tampoco fui tan buena para... No era mío, era más carretear, era pasarla bien. ya, Pero de tomar así de ser viciosa en alcohol, en la droga, no lo tuve. claro. Fui bien polola nomás. Ya, ya, fue bien polola. Ya, mire, Yo creo que ese fue mi... claro, claro. Y carrete todos los fines de semana. Sí, salí harto. Salió harto. Sí. Sí. Después quedé embarazada de mi primer hijo, ahí ya me calmé. Me Sí, tranquilicé. y cómo es que usted conoce a Dios? Pensando en todo lo que usted ha dicho, que tiene un carácter fuerte, que era chora, que defendía a los suyos, que no era bueno tenerla de enemigo. ¿Cómo es que usted se encuentra con el Señor? Bueno, yo en el año 2010, como te contaba, me bauticé en abril, de mi embarazada de mi hijo Claudio, de mi octavo hijo. Y después de eso, abril, mayo, junio, en julio, alguien tocó a la puerta de mi casa, porque al frente estaban evangelizando, nacían casas de paz. Ya, Y me acuerdo que tocaron la puerta y yo le dije, bueno, yo abrí y le dije que no. ya. Alguien me dice, vámonos, una De casita partida. claro, casita de paz, que al frente me dijo algo que era una palabra de Dios y todo. No, le dije, yo voy a la iglesia, soy católica, no me molesten. Ya. Pero enojada, pues molesta Sí, y sí. ya se fue la primera semana. Después fue la segunda semana. La misma persona. La misma persona. Ah, era catete. Era muy catete. Yo le decía, esta vieja jodida.
No se cansa, po. Claro. Entonces un día ya, esa semana siguiente volvió, y le voy a decir que no. Entonces ya me enojé, le dije que la cortara, que no fuera tan catete, con malas palabras. Le hablé de mala forma. Son catetes los cristianos. Sí. Y después pasó la tercera semana. Y ya ahí me dice, yo le dije, ¿sabe qué le dije yo? Ya, voy a ir más que nada para que me deje de molestar. Y eso fue mi pensamiento, po. Claro, Ya, para le sacársela de dije, encima. claro, sacármela de encima, dije, ya, voy a ir, le voy a decir que para que no me moleste más. Ya le dije, voy a ir. Espéreme, le dije, yo voy a arreglarme y voy. Ya, me fui para el frente. Ya. Que ese tiempo era donde la Erna, Ya, ya, en casa del tío Lucho. ya. Bueno, para los que no saben lo que son casas de paz, son tiempos de reuniones en donde se evangeliza en la casa de algún hermano de nuestra iglesia o de cualquier iglesia, se evangeliza a los vecinos. Entonces, a una de esas casas de paz, a una de esas reuniones de evangelística, invitaron a la tía. Sí. ¿Cómo sigue la historia? Ya. Y después de eso ya yo fui, arreglé a mi hijo, a mis sobrinos, ese tiempo tenía sobrinos, hijos, de todo. Ya. Y los llevé a todos para el frente. Ya le dije yo, vamos para el frente. Pero ese día hubo un cambio de... Dios cambió mi historia, Dios cambió mis planes, Dios cambió Wow. todo, sí. Porque yo pensé que era como, escuchar una palabra y después me voy a mi casa. Claro, y seguimos Y haciendo la vida de seguimos siempre. la vida que uno hace siempre. En total le dije yo a mi Dios, nadie me va a cambiar, ni Dios me va a cambiar, porque decían Wow. que los cristianos eran cambiados. Ya, Yo llevo tanto tiempo en la iglesia católica y nunca me han cambiado. Dije yo, esto no me va a hacer yo nada. no le conocía el temor a Dios, yo creo que eso fue lo que no conocí. Claro, Porque uno como que nunca se encontró con esa parte del Señor. Yo cuando claro. ya fui a esa casa de paz, oraron, dieron una palabra, hubo adoración. Y increíble que en el tiempo de adoración el Señor me tocó. Wow. Yo lloraba. Lloré toda esa reunión de principio a fin. ¿Qué sintió? Yo sé que sintió la presencia de Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué Era estaba sintiendo? Era un corazón como que se estaba como, no sé, vaciando de todas mis penas, de toda mi angustia. Como que ahí empecé a darme cuenta de que mi vida no era la mejor. Yo tenía ese tiempo, ya estaba viviendo con mi viejo que es Chirri, que todos lo conocen como Sí, sí. Chirri. Su nombre es Alfonso. Yo a él lo conocí ya no me acuerdo del año, bueno, Ya. 2000 y tanto. Él llegó a mi vida después, pues ahí yo con él ya tengo 4 hijos, pero yo estaba ya con él, pero yo creí que la vida era como normal de lo que yo vivía. Pero el Señor ahí fue mostrándome, en ese día el Señor me fue mostrando Que Dios la empezó a sanar. a sanar de todos mis dolores, por mis penas, mi angustia, como que empezó a mostrarme Claro. de cuando yo era chica a grande. Y ahí empecé a llorar y nunca dejé de llorar. Yo no sabía por qué llorar. Yo le decía, no puedo parar de llorar. Wow. Me acuerdo que ahí estaba el hermano Yello, la Araceli parece que también estaba en ese. Ya. Y también estaba ay, se me olvidó el nombre de este niño de la Mariola Janet, ¿cómo se llama? Enzo. El Enzo, sí. Él también estaba ese día ahí. Y nunca dejé de llorar. También estaba la hermana Cristina, me acuerdo. Y después me fui de esa reunión y esperaba con ansia la siguiente semana. Wow. Wow. Quería que llegara la siguiente semana para poder O sea, volver. ya esta hermana que la había invitado, ya ahora la quería. Claro, A la que se quería sacar de encima, ahora que me venga a invitar de nuevo. claro, bueno, pues, mi pensamiento fue ese, po. Más que nada era como deshacerme de esa gente para que no me molestara más. Claro. Porque a mí me caían mal los cristianos, Claro. po, porque a veces los testimonios de la gente no son los mejores, pues a veces Claro. uno ve. Sí. Entonces esas cosas como que igual Sí. te marcan. Pero cuando Dios me tocó mi corazón, porque Dios trata con cada persona como Él quiere. Correcto. Dios hace los cambios como Él quiere. Yo dije, nunca voy a cambiar, siempre voy a ser la misma. Pero ese día Dios me dijo que no, que Él me amaba como yo era, Wow. que era la niña de sus ojos. Entonces yo como que ese momento el Señor como que me abrazó. Eso es súper importante lo que acaba de decir, tía. Nosotros, a todos nos ha pasado que antes de acercarnos a Dios, esperamos cambiar. O sea, decimos, voy a cambiar para ir a una iglesia o voy a cambiar para empezar a seguir al Señor. Y el cambio ese
no se va a producir nunca, porque el que transforma es Dios, el que transforma es el Espíritu Santo. Entonces yo le quiero animar, si hay una persona ahí escuchando y que está diciendo, no, algún día sí que tengo las ganas de ir a una iglesia, de entregarme a Dios, pero primero voy a cambiar. Está equivocado, ese momento no va a llegar, ese momento va a llegar solo cuando usted se atreva a dar pasos de fe y decirle al Señor, Señor, vengo tal y como estoy, tú me conoces, sabes las cosas malas que están en lo más oculto de mi vida, pero aquí, así como estoy, me entrego. Ese día, ¿sabe lo que va a pasar? Ese día lo que va a pasar es que Dios no la va a juzgar, como dice la tía Poppy, le mostró Dios que la amaba ese día. Y eso es lo que va a ocurrir cuando tú te acerques a Dios. Puede que tengas muchos defectos. Dios no está buscando gente perfecta. Dios llama y perfecciona. Dios llama y empieza a capacitar. Así que no tengas miedo de acercarte a Dios porque tú dices, soy tan pecador, ¿qué va a quererme Dios en su casa? Olvídate de eso. Dios te está llamando ahora porque quiere transformar tu vida. Sí. ¿Cómo siguió todo, tía? Si yo le quería hacer una pregunta. Si usted pudiera decir qué fue lo que Dios más sanó en su vida, qué era lo que usted decía, usted puede decir, esto fue lo que más mal me tenía, o este era el vacío más grande que tenía, que siento que Dios sanó, que Dios cambió. Yo pienso que el momento donde yo llegué a Cristo era la falta de paternidad. Porque a lo mejor yo tuve un papá, pero de un papá presente. Entonces siempre como que yo busqué el cariño de un papá. Que mi papá sí existía, pero no era un papá de cariño, no era un papá de amor. No era un papá que te preocupaba de ti. Entonces un papá que estaba ahí, pero a la vez no existía. Era una figura. Una figura de padre, ¿no? Entonces yo siempre decía como que uno buscó el vacío que era la paternidad. A pesar de tener al papá cerca, pero tú buscabas el cariño de tu papá. Y muchas veces cometemos errores de llenar un vacío y lo buscamos en el mundo, en la gente. Y no es lo mejor, po. Bueno, yo entendí cuando llegué al Señor que no es lo mejor. Que los vacíos se buscan en la presencia de Dios. Amén. Porque Él fue que a mí, bueno, más que nada que era la paternidad y la falta de perdón. Porque yo igual no perdonaba. Que uno dice, incluso hay una oración que dice uno que perdona nuestros pecados como también perdonamos, y eso es mentira, nunca perdonamos. Nos cuesta. Claro, uno está en el mundo, incluso hemos leído, hemos orado esa palabra, la parte de esa palabra, y de lo que oramos no cumplimos, porque uno dice perdona nuestros pecados y no perdonamos los pecados, no perdonamos a las personas que nos hacen daño. ¿A usted le tocó perdonar a su papá en Me su tocó corazón? perdonar a mi papá en mi corazón, a pesar que él estaba muerto ya. Yo tuve que perdonarlo, pedirle perdón también a mi papá, porque tampoco fui una mejor hija, también me porté mal, fui rebelde, y también perdonar a mi mamá. Más que nada porque mi mamá no los defendió nunca. Entonces claro. Era como mi rabia que tenía con ella. Claro. Rabia. Tenía mucha rabia con mi mamá. Claro. Pero ahí yo me acuerdo que yo a mi mamá, y eso fue lo que el Señor a mí, como lo primero que me trajo a mi mente. Es como perdona, falta de perdón. Wow. Y la falta de paternidad que la encontré en el Señor. Eso me imagino que fue lo que sintió usted cuando sentía la presencia de Dios, sintió un padre. Sí. Sintió un amor de padre que le hacía llorar y llorar y llorar. O sea, era como el consuelo, era como el papá que me consolaba. O sea, se sintió en los brazos de un padre por primera vez, consolándola. Qué tremendo, qué tremendo. Saben, hay una palabra en la Biblia que dice que Dios nos dio espíritu de adopción para que nosotros clamemos Abba Padre. Y lo que significa Abba Padre es papito querido. Qué tremendo eso, porque el Espíritu Santo es un espíritu que trae paternidad a nosotros. El Espíritu del Señor es un espíritu que es un espíritu que viene como un padre a darle consuelo a ese hijo que quizás no conoció a un buen padre, o que quizás nunca conoció un padre, que eso es tremendo. Hay testimonios de personas que nunca tuvieron un padre, nunca a nadie le pudieron decir padre, y se encuentran, yo digo, con el mejor padre cuando conocen al Señor. ¿Eso le pasó a usted, tía? Sí. Conoció al mejor papá. Conocí a un papá que me consolaba, con el que yo podía hablar y con el que yo podía llorar con libertad, sin que nadie me estuviera reprochándome nada. Claro, qué tremendo. Y se aferró con todo. Sí, yo me enamoré del Señor. Para mí fue como que había algo tan hermoso, y sentí algo tan hermoso cuando yo llegaba a la iglesia o me encerraba con el Señor. Era algo tan diferente. Sentía los cambios que Él iba transformando, iba cambiando mi vida día a día, paso a paso.
Lo primero que cambió en mí fue mi garabato, que yo era muy garabatera, era muy buena para el garabato. Yo no hablaba muchas palabras, todo lo decía en doble sentido. Bueno, yo tenía muchas amistades con las que yo me reunía. Siempre fui el chiste de la familia o de mis amistades, porque yo en la que tenía siempre a todo el mundo riendo. Wow. Con mi estupidez, a veces uno habla tanta tontera y bueno, el Señor fue cambiando eso. Mi área de mi boca, que ya no más garabato, ya empecé a tratar mejor a mis hijos. Wow. O sea, eso es lo más lindo de todo, que es un cambio completo que uno experimenta desde adentro hacia afuera. O sea, ya incluso uno ve a la gente con amor. Sí. Antes quería golpearla, yo me imagino usted, a mucha gente, y ahora podía ver la compasión, sí, o ver con los ojos de Dios. Uno aprende a amar después a la gente. Amar aunque sea tu peor enemigo, igual lo amáis, po. Porque igual te empiezas a meterte también en el dolor de otra persona, que uno igual como que se ciega al dolor de otro. Sí, como que no ve más allá de lo que tú puedes ver, entonces como que Dios te abre hasta tu vista, ver lo que no veías. Entonces hay muchos cambios que Dios hace en la vida de nosotros cuando... Es tremendo porque uno empieza a experimentar el carácter de Cristo. Dice la palabra de Dios que aún Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para estar con nosotros aquí en la tierra, para venirnos a sanar nuestras vidas aquí en la tierra, para venir a ser un siervo en la tierra. Eso es lo tremendo de Dios, y eso es lo que uno empieza a experimentar, las ganas de perdonar que uno antes no las tenía. Imagínense, Jesús estando en la cruz, miró a los soldados romanos que lo habían torturado y hace una oración por ellos ante el Padre y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Él se estaba preocupando de la vida de sus torturadores. Y eso es lo que uno le empieza a pasar en el corazón, que empieza a querer perdonar. ¿Cómo fue eso para usted, ese cambio en el corazón que empezó a experimentar? Yo cuando perdoné a mi mamá y a mi papá, porque fue como que algo se me salió de encima, era un peso, una carga. Uno lleva una carga, una mochila muy pesada cuando llega a Cristo. Llega con muchas cargas, pero Dios empieza a sacarlas de a poco. Y yo cuando perdoné, como que yo descansé. Yo mi mamá empecé a verla con otros ojos después. Y ahí como que uno se da cuenta que a su mamá uno la ama, pues. Sí. Sí. Nunca dejó de amarla, sino que te hacen el dolor, te hace verla de otra forma. Es como que se nubla nuestra vista. Es que el dolor te hace cegarte, te hace, no sé, es como algo que no es parte de ti, pero Dios te hace después sacarte todas esas cargas, te abre tu vista, te despierta el amor, porque yo creo que ese amor existe, pero uno como que lo tapa. Como que lo duerme. Claro. Y Dios despierta las cosas que uno tiene guardadas. Claro. Expresar el cariño, el amor hacia los demás. Exacto. Y es lo que pasa ahí, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, dice la palabra, que somos sellados con el Espíritu Santo en el día de nuestra redención. O sea, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu mismo viene a nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Eso es lo más tremendo. Entonces, empezamos a pensar como Dios piensa y empezamos a querer hacer lo que Dios hace, y nuestros pensamientos empiezan a ser sus pensamientos. La palabra de Dios dice: mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Empezar a hacernos pensar como Dios piensa, empezar a hacernos ver como Dios ve. Es un cambio total que ocurre en nuestras vidas, y es un cambio que viene paulatinamente. Dios nos va mostrando áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, y ahí nosotros se las vamos entregando, y de repente cuesta entregar cosas al Señor, cosas que nos pide. Sí. No sé si Dios le ha ido pidiendo cosas a lo largo de estos como 15 años ya de conocer a Dios. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ha sido para usted ir renunciando a su carácter, por ejemplo? Bueno, el área de mi carácter es un área bien difícil. De todos los años que llevo ya en la iglesia, es una área que yo he luchado siempre. Pero sé que sí, el Señor ha ido haciendo mis cambios. Claro. Mi carácter ha sido un tema complicadísimo. Una mujer de carácter, una mujer fuerte, una mujer que... Siempre he sido una mujer luchadora, que lucho por lo mío, por mi familia. Claro.
Entonces igual me hace ser un poco más ruda. Exacto. Bueno, mi hermano me conoce, que siempre he sido la hermana, la tía Poppy, pero yo tengo mi carácter. Claro. Pero sí un carácter que yo he demostrado que he cambiado mucho. Sí, que lo he ido alineando Y al lo he ido Señor. alineando, a pesar que ha sido difícil. Yo sé que el Señor siempre Sí. trabaja conmigo en el carácter. A veces me manda pruebas que tengo que morderme la lengua. No, y la Biblia dice que vamos a ser perfeccionados hasta Hasta el el día tiempo que ya que no estemos estemos con en Él, esta claro. tierra. Pero yo sé que muchas veces he tenido que callar. Mm, He tenido que callar. claro. A veces, sobre todo con la gente del mundo. Claro. Que me ha tenido, que a veces me han tratado de humillar y todo. Y yo he tenido que callar. Claro. O sea, en otros tiempos la hubiesen papelado a esa gente. No, en otros tiempos yo no. Pero ahora Dios nos enseña, bueno, la Biblia dice, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pero eso es la pero mansedumbre sí que lo- Dios va poniendo. Pero sí lo que aprendió Claudia es que aprendió a defenderme con prudencia. Exacto. Entonces, O sea, eso no a quizás echar la máquina encima, pero ser prudente y sí, Sí. responder. aprendí a Claro. defender mis derechos, pero con prudencia, con correcto. otro vocabulario. Correcto. Cosa que yo no sabía hacerlo, porque yo cuando Exacto. llegué a la iglesia yo era un diamante en bruto. Claro. Y Dios me ha ido a mí puliendo. Que increíble que Dios me ha ido puliendo. Siempre he dicho yo que a mí el Señor fue como mi profesor, la iglesia de Renuevo, porque yo ahí llegué. Y mi pastor fue como ha sido como mi profesor que me ha ido puliendo en toda la área, porque él es el que me ha ido educando. La pastora me educa, el pastor me educa. Sí. Y para mí ha sido una parte muy importante porque han sido alguien importante en mi vida. Sí, Fueron amén. los que a mí me educaron, Amén. los que me han enseñado a hablar. Sí. Y a través de ellos, de la iglesia, porque ellos son como nuestros pastores que han enseñado la palabra, lo han ido Exacto. guiando. Exacto. Cosa que yo tampoco Sí. no conocía mucho de la palabra. Sí. Sí, Pero le mandamos un importante. saludo a nuestros pastores, Pastor Roberto, Pastora Priscila. Hemos sido bendecidos por ellos. Sí. Dios ha transformado nuestras vidas a través de sus enseñanzas, así que les mandamos un saludo. Sí, yo siempre he dicho que ellos son los que me educaron, Sí, porque siempre hablaba por estupidez y claro. me hacían bajar a la tierra. Wow. Pero con el amor que ellos a mí me educaron, de verdad, yo estoy muy agradecida de ellos, porque a mí, yo en ellos encontré como mis papás, como los que mis papás que yo no tuve. Siempre han sido mis papás, siempre yo los he considerado mis padres. ¿Sabe lo Porque- que, disculpe que la interrumpa, hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia? Y justamente lo que usted está hablando, de tener unos pastores que a uno lo orienten y lo guíen, eso no se da en nuestras casas, eso con quedarnos en nuestras casas no se va a dar. Claro, la gente dice, tenemos a Dios, pero Dios dejó para nosotros y para bendición de nosotros pastores que nos estén guiando, que nos estén enseñando de la palabra, personas más maduras que nosotros, que nos estén orientando y encaminando. Y eso no ocurre en nuestros hogares. Por eso el congregarse es una bendición. Es una bendición estar ahí recibiendo una palabra, cada culto, cada reunión. Es una bendición. Dios nos está moldeando a través de su palabra y enseñando a través de los pastores que Él ha puesto también en cada una de las iglesias. Sí. Tía, si tuviera que... Mire, el tiempo siempre se pasa volando aquí. Si tuviera que decirle algo a las personas que quizás son como usted y que han dicho, no, a mí no me cambia ni Dios, usted lo dijo hace un rato, ¿qué les diría a ellos para que se atrevieran a acercarse a Dios y atrevieran a entregar su corazón a Dios? Lo más importante de esto es cuando alguien te habla, un hermano, un amigo, un vecino, es importante de abrir su corazón, de que uno pueda escuchar y recibir lo que Dios tiene para ti, porque a veces nosotros decimos que cuando llegue, como tú decías, mi tiempo, cuando yo cambie, no, Dios lo hace cuando Él quiere. Pero cuando alguien te habla de Dios, porque ese es el momento que Dios ya te está llamando. Él nos llama cuando Él quiere, el momento que Él quiere, pero cuando Dios te habla a través de cualquier persona, no es solamente que tienes que ir a la iglesia. Dios usa a cualquiera en el mundo para hablar de Él y tocar tu corazón, y el momento que tú tienes que abrir tu corazón. Amén. Porque Él toca tu puerta para entrar, porque dice que Él toca su puerta y eres prudente. Entonces Amén. Dios toca la puerta y a veces nosotros no lo vemos. Porque yo siempre quise deshacerme de los cristianos y Dios tenía el momento, tenía el día, tenía la hora,
O sea, ese mismo día que usted dijo, ya por fin, ya con esta voy a aceptarle esta invitación y no te veo nunca más. Y Claro. Yo pensé que nunca me iban a molestar, pero Dios cambió. Ese día fue que Dios tocó mi corazón y dijo algo tremendo. Y hasta el día de hoy estoy aquí. Aquí bien, sigo sirviéndole al Señor con mi sí, corazón siempre dispuesto. Y soy sí, alguien enamorado de Dios. De verdad, yo amo mucho sí. al Señor. Para mí lo más importante que hay en esta tierra existe Él. Mm. Amén. Usted dice que ahora está sirviendo al Señor y yo doy fe de eso. La tía es una mujer que está sirviendo a Dios desde que se convirtió y desde que se entregó a Dios, está sirviendo a Dios, a la iglesia, a los hermanos, porque ¿qué es servir a Dios? Es servir en el lugar donde estamos, es estar ahí, estar dispuesto, disponible para cuando se necesite algo. Yo doy fe, la tía siempre preparando en los paseos, qué sé yo, los campamentos, los retiros, los mejores almuerzos, las mejores reinetas. Oh, Dios mío, qué tremendo plato. Dios le dio un don en la cocina a la tía. Y es tremendo ver cómo está hoy día sirviendo al Señor. Alguien la molestó antes y ahora usted está molestando a la gente, invitando para Ahora que... yo soy la catete cristiana. Ahora, claro, claro. Tía, yo le quiero dar las gracias. Su testimonio va a llegar a muchas personas. Lo más lindo de este programa, yo le decía al comienzo, es que eh, cuando la gente ve estos programas, estos testimonios, empieza a considerar a Dios. Nosotros tenemos a Dios como en el último lugar como para pedir ayuda antes de conocerlo, pero cuando vemos estos testimonios, cuando vemos cómo Dios transforma, entonces empezamos a considerar a Dios para entregar nuestras vidas y porque queremos cambiar y necesitamos un cambio y nos empezamos a dar cuenta que lo que necesitamos es conocer a Jesús. Este programa se llama Necesito a Jesús y te bendigo. Gracias a todos los que hoy día estuvieron viendo este programa. Compártanlo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos llegar a más personas compartiéndolo. Así que comparte este testimonio y desde aquí nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.